En este momento, Donald Trump se ha encerrado literalmente dentro de la Casa Blanca y lo que está ocurriendo afuera de esas paredes es tan grave, tan desconcertante y tan cargado de consecuencias para el mundo entero que cuesta trabajo creer que esto esté pasando de verdad y no sea el guión de una película de catástrofes. El servicio secreto cerró el perímetro completo del edificio. La prensa fue expulsada sin explicaciones. Todas las apariciones públicas del presidente de los Estados Unidos fueron canceladas de golpe, sin aviso, sin comunicado oficial claro. Y mientras el mundo entero espera respuestas que no llegan, el hombre que se supone es el líder más poderoso del planeta lleva horas encerrado en el cuarto de situaciones, sin dar la cara, sin hablar, sin aparecer. Ese solo hecho ya dice más de lo que cualquier declaración oficial podría decir. Y esto no está ocurriendo en un momento tranquilo ni en un día ordinario de tensión diplomática manejable. Está ocurriendo al mismo tiempo que Irán reporta haber derribado múltiples aviones militares estadounidenses en las últimas horas, en una cantidad y con una contundencia que nadie en Washington había anticipado públicamente. El propio gobierno americano reconoció la pérdida de 5 aeronaves, un avión A-10C, un F-15E y 3 drones MQ-9 Reaper, que son los drones de ataque más avanzados y más costosos que tiene la Fuerza Aérea de Estados Unidos en operación activa. Irán, por su parte, afirma que fueron 7 e incluye en su conteo un F-35, cuya pérdida Washington niega de manera categórica, y un helicóptero Black Hawk también rechazado por el Pentágono. Uno se puede quedar con lo que está confirmado, y aún así, lo que está confirmado es devastador por sí solo, sin necesidad de añadir nada. El piloto del A-10 fue rescatado con éxito. Del F-15E, que fue derribado sobre territorio iraní, uno de los 2 tripulantes logró eyectarse y fue recuperado por fuerzas especiales americanas en una operación que costó un esfuerzo enorme. El segundo tripulante permanece desaparecido. Y en torno a ese segundo piloto, ese hombre, solo en algún lugar de territorio iraní, con su traje de supervivencia, su radio y su pistola, como únicas compañías. Gira toda la tragedia estratégica que hoy tiene paralizada la Casa Blanca y que está definiendo cada decisión que se toma o que se deja de tomar en este momento crítico. Hay que contextualizar esto con la historia, porque la historia tiene muchísimo que enseñarnos aquí y porque los patrones se repiten con una regularidad que debería alarmar a cualquiera que los observe con cuidado. A lo largo de décadas se ha podido observar cómo los presidentes estadounidenses, sin importar su partido ni su ideología, ni cuánta dureza proyectaban antes de llegar al cargo, deben enfrentarse al peso absolutamente demoledor que representa un prisionero de guerra en manos enemigas. No hay cálculo geopolítico que se sostenga cuando en las pantallas de televisión del mundo entero aparece un soldado americano con la voz quebrada, muerto de miedo, con los ojos inyectados de agotamiento y de terror, leyendo un comunicado que su captor le puso frente a los ojos. Ese momento lo cambia todo. Barack Obama lo entendió cuando negoció durante años la liberación del soldado Bergal, pagando un precio que sus opositores calificaron de traición pura y simple. 5 comandantes talibanes liberados de Guantánamo a cambio de un solo hombre. Lo criticaron duramente, lo llamaron débil, lo llamaron ingenuo. Pero Obama comprendía algo fundamental que Trump aparentemente no había asimilado hasta hoy, hasta que se lo enseñaron de la manera más brutal posible. Un prisionero de guerra está. Irán lo sabe perfectamente, tiene 2 precedentes muy claros que sus estrategas han estudiado con una minuciosidad que habría que reconocer, aunque duele hacerlo. En 2016, Irán capturó a aproximadamente 10 marineros estadounidenses que se habían desviado en aguas del Golfo Pérsico. Los mostraron arrodillados con las manos en la nuca ante las cámaras del mundo entero. Horas después los liberaron. Fue profundamente humillante para Estados Unidos, pero en aquel entonces existían canales diplomáticos abiertos, una arquitectura mínima de comunicación entre Washington y Teherán que permitía resolver la crisis con rapidez. Hoy esos canales no existen. Hoy Irán no quiere ni ver enviados estadounidenses de ningún tipo, no quiere intermediarios de ninguna nacionalidad, y eso lo cambia absolutamente todo. Porque si el segundo piloto del F-15 cae en manos de la Guardia Revolucionaria iraní, cuyas unidades están entrenadas específicamente para barrer las zonas de impacto antes de que los equipos de rescate puedan llegar,
Lo que va a suceder a continuación es predecible, con una precisión que hiela la sangre. Un aviador estadounidense, con ojeras de día sin dormir, con la voz temblando, con el uniforme de la Fuerza Aérea, sentado frente a una cámara iraní, leyendo un comunicado que diga que su gobierno lo abandonó, que los generales que lo comandaban fueron despedidos la semana anterior, que fue enviado a una misión sin preparación adecuada, sin la inteligencia correcta, sin el respaldo que merecía. No va a importar si el texto se lo escribió Teherán o si él lo dice bajo presión o si habla con algún grado de voluntad propia. Lo que va a importar es que el mundo entero lo va a ver. Y en ese preciso instante, la narrativa de superioridad aérea y poderío militar indestructible que Washington ha construido durante décadas se va a desmoronar frente a las cámaras como un castillo de arena al que le llega la marea. Esto no se dice con satisfacción ni con alivio. Se dice porque los imperios se equivocan una y otra vez cuando confunden la fuerza militar bruta con la sabiduría estratégica real. Y esa confusión siempre tiene un costo humano que termina pagando a alguien que no tomó ninguna de las decisiones. Ahora bien, ¿qué está haciendo realmente Trump desde su atrincheramiento? Desde la red social Truth Social, sin aparecer físicamente ante nadie, sin dar conferencias de prensa, sin mirar a los ojos a un periodista, lanzó un ultimátum. Si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estrecho de Hormuz, se desatará el infierno. Ese ultimátum se construyó sobre uno anterior, emitido semanas atrás, en el que le había dado a Irán 10 días para cerrar un trato o abrir el estrecho con exactamente las mismas amenazas grandilocuentes. El infierno, sin embargo, ya se desató y no fue para Irán. Los bombardeos del sábado alcanzaron una zona peligrosamente cercana a una planta nuclear en Bushehr. Murió un guardia. Moscú tuvo que evacuar de urgencia a 198 trabajadores de nacionalidad rusa que se encontraban trabajando en esa instalación, lo cual ya de por sí es un incidente diplomático de enorme gravedad que pocas veces ha ocurrido en la historia reciente. Tanto la Cancillería rusa como el Organismo Internacional de Energía Atómica condenaron el ataque de manera enérgica y sin ambigüedades. Los bombardeos también alcanzaron un centro petroquímico, una cementera y una terminal comercial en la frontera entre Irán e Irak. El ministro de Relaciones Exteriores iraní advirtió públicamente que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radiactiva que podría terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Irán, sino en las capitales que son aliadas de Estados Unidos. Es una advertencia de una gravedad que cuesta dimensionar. Irán respondió bloqueando prácticamente por completo el estrecho de Hormuz, esa pequeña franja de agua por la que transitaba el 20% de todos los hidrocarburos consumidos a nivel mundial cada día. Solo circulan barcos de países que mantienen buenas relaciones con Teherán, italianos, franceses, españoles. Los aliados directos de Washington se quedaron sin paso, varados, sin poder mover su petróleo ni su carga. Y esto tiene consecuencias que se sienten de manera directa en la gasolinera más cercana a cualquier hogar, en cualquier ciudad, en cualquier país. La gente en Canadá, en México, en Europa, en Asia, se pregunta desconcertada por qué la gasolina está tan cara, por qué los precios de todo están subiendo. La respuesta está en el estrecho de Hormuz, en una guerra que se toma decisiones en Washington, pero cuyos costos reales los pagamos absolutamente todos, incluyendo millones de personas que no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna voz en las decisiones que se tomaron. Pero eso no es lo peor. Lo peor viene encima de todo eso. Irán también ha amenazado con cerrar el Mar Rojo. El líder del parlamento iraní ya lo advirtió públicamente sin eufemismos. Y los hutíes de Yemen, aliados directos de Teherán, controlan el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde transita un porcentaje enorme del comercio mundial de trigo, de gas y de fertilizantes. Si ese paso se cierra además del estrecho de Hormuz, el precio del petróleo podría dispararse hasta los $200 por barril o más. Gasolina por las nubes, alimentos carísimos, inflación desbocada, recesión económica profunda. Ese es el horizonte real que se está contemplando con una preocupación que va mucho más allá de lo académico o lo teórico. Hay 3 hechos concretos que golpean directamente la credibilidad de esta administración de una manera que no se puede suavizar con palabras bien elegidas. El primero, Trump declaró esta misma semana que Irán ya no tenía misiles ni drones, que habían sido destruidos, que la capacidad ofensiva iraní había quedado reducida a 0. Esa afirmación quedó pulverizada en cuestión de horas de manera tan completa que resulta difícil de explicar. Las capacidades balísticas iraníes permanecen intactas porque sus instalaciones están bajo tierra, en túneles profundos que los bombardeos aéreos convencionales no han podido ni rozar.
Irán sigue controlando el tránsito de petróleo del Golfo Pérsico, sigue cobrando sus condiciones, sigue imponiendo su voluntad sobre una de las arterias más importantes de la economía mundial. El segundo, la confianza en el paraguas militar estadounidense se está desmoronando de manera acelerada. Lo más preocupante no es que Estados Unidos haya perdido aeronaves en combate, algo que ocurre en toda guerra. Es que los gobiernos europeos, asiáticos y del propio Golfo Pérsico, aliados históricos de décadas de Washington, ya no quieren depender de la Casa Blanca para su seguridad, no porque quieran cambiar de bando ni porque hayan desarrollado algún afecto especial por Irán, sino porque aprendieron el patrón con sus propios ojos. En 2 ocasiones anteriores en este mismo conflicto, Irán aceptó negociar con mediadores propuestos por Estados Unidos, se llegaron a acuerdos concretos y antes de que la tinta sobre el papel secara, los bombardeos ya habían comenzado de nuevo. El viernes 27 de febrero se alcanzó un entendimiento en Omán. Para el 28, los misiles ya volaban. Así no se construye una reputación de confiabilidad. Y sin confiabilidad, no hay alianza en el mundo que aguante la presión. El tercero, la confianza informativa se ha roto de una manera que tomará generaciones reparar. Cuando un periódico de la talla del Wall Street Journal, históricamente conservador, publica un editorial donde su director señala que se ve obligado a confiar más en la información proveniente de Irán que en la de su propio gobierno en medio de una guerra activa. Algo fundamental e irreparable se ha quebrado en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. No es una voz crítica de izquierda ni un medio opositor el que lo dice, es el periódico conservador más influyente de Estados Unidos. Y ahora viene algo que revela de manera absolutamente descarnada el carácter real de esta administración en el momento más crítico que ha enfrentado. Mientras el presidente permanece encerrado en el cuarto de situaciones, mientras un piloto estadounidense podría estar solo en territorio iraní, con prácticamente nada para sobrevivir. Los hijos mayores de Donald Trump, Donald Jr., y Eric están vendiendo activamente tecnología antidrones a los países del Golfo Pérsico a través de una empresa con sede en Florida. Ya lo está reportando la prensa. Ya hay demostraciones del sistema en varios países de la región, países que dependen del paraguas militar del padre para su seguridad y que ahora le están comprando a los hijos la solución al problema que el padre contribuyó directamente a crear. El ex abogado de ética de la Casa Blanca describió el mecanismo con una precisión que no deja lugar a interpretaciones. Esos países están bajo presión para comprarle a los hijos del presidente a cambio de influencia política favorable. Si eso no es corrupción institucional en su forma más cruda y más descarada, resulta difícil encontrar una definición más adecuada para lo que está ocurriendo. Volvamos al cuarto de situaciones porque es importante entender lo que significa estratégicamente este atrincheramiento presidencial más allá de lo inmediato. Trump construyó absolutamente toda su carrera política sobre una imagen de fortaleza sin fisuras, de hombre que nunca se rinde, que siempre contraataca, que nunca muestra debilidad ante nadie. Esa imagen fue la marca que lo llevó a la presidencia 2 veces. Hoy, ese mismo hombre está encerrado en un búnker, sin dar la cara a la prensa, sin comparecer públicamente en uno de los momentos más críticos y más peligrosos que ha vivido la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en décadas. El equipo de seguridad nacional que lo rodea ha sido purgado de manera brutal y sistemática. En apenas 14 meses de esta administración se han despedido o purgado 26 generales y almirantes con décadas de experiencia acumulada en situaciones de crisis exactamente como esta. En su lugar están sentándose generales nuevos que todavía están aprendiendo dónde están parados. Al frente del Pentágono, tomando decisiones que afectan vidas reales en campos de batalla reales, hay un ex presentador de noticias de televisión sin ninguna experiencia militar de ningún tipo. Cuando la experiencia se purga en nombre de la lealtad personal, lo que queda no es un ejército más fiel ni más efectivo, es uno más frágil, más vulnerable, más propenso exactamente al tipo de errores que estamos viendo. Irán lo sabe también porque una de las fortalezas históricas más importantes de Estados Unidos siempre fue la estabilidad de su cadena de mando. Cambiaba el presidente, pero el ejército permanecía. Esa continuidad institucional era en sí misma un factor disuasorio poderoso que hacía pensar 2 veces a cualquier adversario. Hoy esa continuidad se ha interrumpido y los estrategas iraníes lo están procesando con toda la calma de quien sabe que el tiempo juega completamente a su favor.
Lo que está en juego en el Golfo Pérsico en este momento no es solo la suerte de un piloto desaparecido o el precio del petróleo en las próximas semanas. Es algo mucho más profundo y mucho más difícil de recuperar una vez que se pierde. La credibilidad de la palabra estadounidense, la coherencia de sus alianzas construidas durante décadas y la salud de una democracia que solo funciona cuando quienes la dirigen respetan sus propias reglas y asumen las consecuencias de sus propias decisiones. Las guerras que la historia recuerda como victorias no se ganaron únicamente en el campo de batalla a punta de bombas y de drones. Se ganaron en la mesa de negociaciones, en la construcción de alianzas duraderas, en la arquitectura paciente de la confianza mutua entre naciones. La fortaleza real no es la que se exhibe en un mensaje amenazante publicado desde un búnker a medianoche. Es la que se construye en décadas de política exterior coherente, predecible y creíble. Las repúblicas que perduran no son las que nunca cometen errores, sino las que tienen la honestidad y los mecanismos institucionales para reconocerlos y corregirlos antes de que sea demasiado tarde. El tiempo siempre acaba diciendo la verdad, sin excepciones, sin misericordia, y esta vez no va a ser diferente.